Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan. Hermanos, hermanas, amigos, amigas. A quien sea que nos sintonicen, en donde quiera que usted esté, les enviamos un cordial saludo de parte de la Iglesia de Restauración South Bay, en la ciudad de Southgate. Agradezco al Señor por esta grande oportunidad que me da de poder dirigir este culto de oración. Y antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios en oración por esta oportunidad que nos da Él de poder tomarnos un tiempo para dedicárselo al Señor. Amén. Así que donde quiera que usted esté, tenga la fe y la certeza de que Dios, oiga bien, que Dios está ahí con usted, a su lado, escuchándolo, que no importa la situación que usted está atravesando, el problema, por muy difícil que parezca, déjeme decirle una cosa, Dios tiene el control. Así que en esta noche vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, vamos a hablar con el Señor. Y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú me das, Dios mío, de estar aquí presente, aquí, Señor, enfrente de esta pantalla, pero enfrente de la pantalla también de mis hermanos, hermanas y amigos que nos sintonizan, Señor, por estos medios de comunicación. Padre, en el nombre de Jesús, si en alguna manera nosotros estemos ofendidos, te pedimos perdón, Dios mío. Límpianos, purifícanos, Señor. Oh, Dios mío, te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has sido bueno, Señor. Nos has sostenido con tu amor y con tu misericordia. Y en esta tarde, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que quien sea que vaya a sintonizar este programa, yo te pido en el nombre de Jesús que toque su vida, Señor, que impacte su vida con tu precioso Espíritu Santo, oh Dios. Agradezco, Señor, por la tecnología que tenemos en estos días, porque por medio de estos medios, Señor, tú llevas tu palabra, Dios mío. Señor, si alguien que nos va a sintonizar en esta tarde está afligido, está angustiado, Señor, que tú traigas palabras de vida para esa persona, que levantes y cambies su vida, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que estás obrando, Dios mío, en estos momentos. Estás obrando en esa mente y ese corazón necesitado, Dios mío. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor grande hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Y yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Amén. Si usted tiene un teléfono y usted no tiene esta versión, puede irse a Google y nomás póngale ahí Jeremías, capítulo 9, y le va a aparecer donde dice Biblia, y se va al versículo 23 y 24, y ahí mismo tiene la opción de buscar la traducción Palabra de Dios para Todos, PDT. Amén. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en estos preciosos versículos de la palabra del Señor. Dice: esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Amén. Como tema yo le puse a este pequeño tópico: conociendo y obedeciendo a Dios, o conocer y obedecer a Dios. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, cuando podemos decir, cuando el Señor redimió nuestras vidas y nos cambió, nos transformó, una de las cosas más maravillosas que Dios impactó, lo digo por mi propia experiencia, es que cuando alguien es recién convertido, hay una hambre sobrenatural, oiga bien, de conocer quién es Dios. Porque tenemos que entender que nuestro Dios es alguien sobrenatural. Usted le pregunta a cualquiera, alguien que no tiene conocimiento de Dios, muchas personas le van a contestar que Dios es el creador de todo lo que existe. Y es verdad. Otros le van a decir que Dios, en el conocimiento de ellos, Dios es un ser muy lejano que está vivo en el cielo.
Y muchas personas que no conocen a Dios dicen que Dios es aquí, Dios es allá, y cada uno de ellos tiene una manera de definir quién es Dios. Amén. Pero cuando un cristiano experimenta, oiga bien lo que voy a decir, cuando un cristiano experimenta el nuevo nacimiento, es algo que es algo sobrenatural, que para poder vivir esa experiencia se tiene que vivir de manera personal, porque conocer a Dios, oiga, es algo que va a perdurar toda nuestra vida. Yo puedo decirle, yo conozco a Dios, sí lo conozco en cierta manera, pero cada día que pasa en mi vida yo le puedo decir que quiero aprender a conocer más a Dios. Amén. Porque nuestro Dios es bueno, Él es grande, Él es maravilloso. Y nunca se me olvida el momento que Jesús llegó a mi vida y me cambió, me transformó. Mi manera de pensar, de caminar, mi manera de pensar, de hablar, mi manera de amar, mi manera aún de hablar y muchas cosas que Jesús ha cambiado y aún sigue cambiando porque soy un ser humano imperfecto, como usted que me sintoniza. Amén. El hecho de que yo esté aquí predicando la palabra del Señor no quiere decir que yo soy un gran santo. No, no. Soy un ser imperfecto, lleno de errores y debilidades, pero reconozco que hay un Dios maravilloso que ha transformado mi vida y le ha dado razón a lo que yo soy. Y puedo decirle en pocas palabras que Dios tiene un propósito con mi vida y al igual que usted me sintoniza a través de esa pantalla, Dios tiene también un propósito para su vida. Amén. Y por eso es que este tema yo le puse de esta manera, conociendo y obedeciendo a Dios. Amén. Dice que el conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano para identificar, oiga bien, observar y analizar lo que sucede en la realidad y lo utiliza para su beneficio. El conocimiento de Dios es revelado a través de la observación de la creación. Amén. Dice que eso lo habla aquí el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 al 20. Amén. Quiero que vaya ahí y me acompañe rapidito. Romanos, capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, oiga lo que dice aquí, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, a través de las escrituras y a través de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, Dios se ha revelado a través de la creación. Cuando yo recuerdo que era un niño, puedo decirle quizás 9, 10 años, yo me ponía a observar a veces el cielo, las montañas. Me acostaba en medio de la hierba porque a mí me encantaba ir a jugar fútbol con mi hermano pequeño. Y de vez en cuando me gustaba ir a la cancha y me acostaba así en medio de la cancha del zacate, podemos decirle, de la hierba. Y me quedaba viendo hacia arriba, hacia las nubes y el cielo. Y a mí nunca se me olvida de que a mi mente venía de que había alguien que había creado todo eso. O sea que la misma naturaleza nos da a entender a nosotros que hay alguien que creó todo lo que existe. O sea, Dios ha puesto, oiga bien, la eternidad en todo ser humano. Es por eso que en las tribus, oiga bien, las tribus nómadas o las tribus que nunca han sido colonizadas, por ejemplo en las Amazonas, en el Ecuador, en las selvas de Brasil, en las selvas de África, antes que los misioneros cristianos llegaran a predicarles el evangelio a esas tribus nómadas, esas personas adoraban el sol, la luna, las estrellas. Esas personas creaban sus dioses de los mismos árboles, de las hojas. O sea que en la misma creación, cada ser humano tiene la eternidad en él. Y siempre el ser humano va a adorar algo o a alguien. Amén. Así que por medio de las cosas que Dios creó, nos da a entender que hay alguien que creó todo lo que existe. Y ese es Dios. Amén. Pero eso no es suficiente. Porque en todo el mundo la mayoría de gente se inventan sus propios dioses. Amén. Y eso es algo que existe en toda la humanidad, la idolatría. Amén. Mucha gente le llama a Dios a un ser creado, a una imagen, a una estatua. Y si usted lee la palabra del Señor en el libro de Génesis, Éxodo y en adelante, dice que Dios detesta eso, que los seres humanos adoren cosas creadas. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro propio Dios, el creador de todo lo que existe, no tiene una imagen para él mismo.
Póngase a pensar en eso, hermano o amigo que usted me sintoniza. Si el Dios creador de todo lo que existe no tiene una imagen para él mismo, entonces ¿por qué tú, con tu mente lógica, con tu mente humana, por qué vas a adorar algo que un ser humano creó con sus propias manos? ¿Por qué? Esa es una tendencia que el ser humano tiene. Crear con su propia mano un ídolo o un Dios. Si el Dios verdadero no tiene una imagen para él mismo, ¿por qué lo haces tú? La Biblia dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Tú y yo no necesitamos una imagen para creer en Dios. Yo no necesito ver a Dios para creer que Él existe. La naturaleza me muestra de que hay un Dios grande que creó todo lo que existe. Y tú en tu interior, amigo, si tú no conoces a Dios, en tu interior sabes que hay un Dios que existe. ¿Por qué? Porque tú tienes razonamiento, puedes pensar, puedes hablar, puedes meditar en lo que tú piensas. ¿Y quién te dio ese entendimiento? ¿Quién te dio ese entendimiento moral que tú tienes, que cuando haces algo malo te duele en tu corazón? Te lo dio Dios. Las cosas morales que tú sabes, no robarás, no mentirás. ¿Quién crees que dio esas leyes? Dios. ¿Por qué te sientes mal quizás cuando ofendes a alguien? Porque hay una ley moral en ti. Y esa ley la creó Dios. Amén. Ahora, quiero tocar este punto. Mira, la vida de un verdadero cristiano nacido de nuevo se caracteriza por vivir una vida plena de profunda comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Que una persona que dice que es cristiano, si esa persona se ha arrepentido de sus pecados, si esa persona le ha pedido perdón a Dios por la vida pasada que vivió, una vida mala de caminar alejado de Dios, si esa persona dice que es nacida de nuevo, que ha conocido a Dios, es una persona que tiene la prioridad de acercarse a Dios. ¿Y cómo se puede demostrar eso? Pues mira, ponte a pensar en esto. A todos los que están casados, ¿cómo fue cuando tú conociste a tu esposa? La que hoy es tu esposa. Primero fue tu amiga, después fue tu novia, después se convirtió en tu esposa. Pero la relación se fue desarrollando a través de la comunicación. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú dices que eres cristiano, que si tú dices que tú eres hijo de Dios, pero tú no tienes una vida de comunicación y de comunión con Dios, déjame decirte lastimosamente que tú no conoces a Dios. En pocas palabras te lo digo. Tú me puedes decir, bueno, pero yo voy todos los domingos a la iglesia, yo voy todos los viernes a la iglesia, pero en verdad hay un tiempo donde tú le dedicas ese tiempo a solas a Dios, donde nadie te observa, donde nadie, otro ser humano te mira, y tú apartas ese tiempo específico para hablar con Dios y expresar lo que hay dentro de tu corazón, tus inquietudes, tus problemas, tus anhelos, tus deseos. ¿Hay ese tiempo específico que tú dedicas para hablar con Dios? ¿O para poder leer su palabra, que es la Biblia? Si tú no tienes ese tiempo específico que dedicas diariamente a Dios, déjame decirte lastimosamente, necesitas aprender a acercarte a Dios y conocer también a Dios. Porque eso es algo que caracteriza la vida de un verdadero cristiano nacido de nuevo. Es una persona que anhela estar a solas con Dios. Y tú me puedes decir, bueno, pero yo creo que solamente con ir los domingos a la iglesia. Si tú solamente vienes los domingos a la iglesia, déjame decirte algo, y quizás pueda ser fuerte para ti, y quizás es tu manera de pensar, pero déjame decirte que si tú solamente vienes los domingos y de lunes a sábado tú no te comunicas con Dios y no te importa lo que Dios piensa de tu vida, déjame decirte una cosa, que tú solamente estás practicando una religión evangélica, una religión católica, no importa la iglesia que vayas, si tú solamente vas los domingos y no te comunicas y no te importa comunicarte con Dios de lunes a sábado, lastimosamente tú estás practicando una religión. Y déjame decirte una cosa, Dios no es una religión. Dios es nuestro mejor amigo, Dios es nuestro Padre, mi Salvador y el Señor de mi vida. Y cuando tú has nacido de verdad, has nacido de nuevo, tu vida ha sido transformada, tu anhelo y tu preocupación y tu vida diaria tiene que ser buscar la presencia de Dios y acercarte a Dios diariamente. Eso es uno de los puntos más importantes. Y eso lo dice aquí la Biblia. Mira, acompáñame rápido conmigo porque el tiempo no se detiene. En Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, del libro de Juan, el capítulo 1. Amén. Primera de Juan,
capítulo 1, versículo 5 al 7. Quiero que me acompañes ahí. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Escucha. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos, escucha, el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero aquí en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él. Si tú eres un cristiano que ha nacido de nuevo, tú tienes comunión con Dios. Tú tienes un cierto tiempo donde tú te comunicas con el Señor, hablas con Él. Amén. Y esa comunión te hace practicar y vivir en la luz y la verdad. Amén. El hecho de que tú digas que tú te acercas a Dios o que practiques algo, mira, la práctica y el hacer un montón de cosas es practicar una religión. Yo lo sé, lo entiendo. Pero es necesario que un cristiano nacido de nuevo tenga tiempo específico para dedicárselo al Señor. Porque cuando tú y yo nos acercamos a Dios, en esos momentos de intimidad con Dios, Dios es capaz, escucha bien, Dios es capaz de ministrar tu vida, todo tu ser, tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Cuando tú vas delante de la presencia de Dios y desnudas tu ser delante de Dios, o sea, abres tu corazón delante de Dios, Dios es capaz de venir con su santo, precioso espíritu y hablarte y decirte, hey, esta área en tu vida necesitas cambiarla. Esta área en tu vida necesita mejorar. Esto que estás haciendo no me gusta. Porque déjame decirte una cosa, Dios es real y Dios se comunica con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo. Amén. Por eso dice aquí el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si tú te acercas a Dios, y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes comunión con Dios, eso va a reflejar que tú eres una persona nueva, eres una nueva criatura, eres una persona que piensa diferente a como pensabas antes de conocer a Jesús. Amén. Entonces la vida de un verdadero cristiano nacido de nuevo se caracteriza por vivir una vida plena de profunda comunión con Dios. ¿Estás viviendo esa vida tú? Amén. Pregúntatelo. Ahora quiero tocar el punto número 2. Reconocer que a pesar de que somos redimidos, vivimos en un cuerpo que está inclinado a hacer siempre lo malo. Voy a repetir este punto. Pon atención. Reconocer que a pesar de que somos redimidos, vivimos en un cuerpo que está inclinado a hacer siempre lo malo. ¿Qué significa la palabra redimido? Significa que Dios nos compró a precio de sangre. ¿Cuál sangre? La sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Por medio de ese sacrificio y el derramamiento de esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, Dios nos compró. O sea que tú y yo no valemos oro ni plata, valemos la sangre de Cristo. Mira lo que tú vales. Eso no tiene precio. Valemos la vida del Hijo de Dios, la sangre de Cristo. Oye, pero a pesar, escucha, de que hemos sido comprados a precio de sangre, vivimos en ese cuerpo mortal. Un cuerpo que está inclinado a hacer cosas que desagradan a Dios. O sea, nosotros vivimos en este cuerpo de carne, este cuerpo que se rebela contra la vida del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que es una batalla diaria en mi cuerpo con la voluntad de Dios. O sea, mi mente quiere hacer lo que conviene, pero mi cuerpo no quiere hacer lo que conviene. Amén. Mi cuerpo le gusta comer en exceso, mi cuerpo le gusta hacer cosas que le desagradan a Dios, pero con la ayuda de Dios y la ayuda del precioso Santo Espíritu, nosotros somos capaces de dominar este cuerpo. Mira lo que dice aquí, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a seguir leyendo ahí.
Vamos a seguir leyendo ahí del versículo 7. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 en adelante. Mira lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Escucha, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso se refiere cuando te dije que hemos sido redimidos, hemos sido comprados. Y dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y quiero detenerme algo ahí. El momento que tú y yo nos acercamos a Dios y le pedimos perdón, escucha lo que les voy a decir. En el momento que nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos perdón de todo corazón a nuestro Señor, instantáneamente Dios nos perdona ahí mismo. Y escucha lo que tu mente te va a decir. El momento que tú te acercas al Señor y dices, Señor, perdóname porque hice esto, inmediatamente el Señor te perdona y lo hace de todo corazón. Ahora tú puedes tener en tus sentimientos y decir, pero yo no lo siento. No tienes que sentir el perdón. Tienes que creer por fe que Dios te perdona. Amén. Porque tú y yo no caminamos por lo que vemos ni por lo que sentimos. Caminamos por fe en la palabra de Dios. Amén. Y esto es una de las áreas donde muchos cristianos fallan y no le creen a Dios. Esto es el por qué muchos cristianos a veces no tienen una vida victoriosa en el espíritu, porque ellos están angustiados y siendo acusados por un pecado que ya le pidieron perdón a Dios, pero ellos todavía se sienten acusados, todavía se sienten sucios, todavía se sienten indignos. Cuando la palabra de Dios aquí en el versículo 8, aquí en el versículo 7 te dice, escucha, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si tú has cometido algo que ha ofendido a Dios y te acercas a Él y le pides perdón de todo corazón, inmediatamente Dios te perdona. Y tienes que creerlo por fe, porque es la palabra de Dios. Sigamos leyendo el versículo 8. Mira lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Escucha lo que dice el versículo 9. Escucha esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escucha, y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Es por eso que cuando nosotros vemos a una persona que ha sido muy mala, una persona que podemos decir que ha tenido un nivel de maldad exagerado, quizás un asesino, quizás un violador, una persona que ha cometido fechorías que son impresionantes. Cuando esa persona viene a conocer a Dios y Dios tiene misericordia de esa persona y esa persona cree que Dios fue capaz de perdonarlo y de limpiar y de cambiar su vida y esa persona le cree de todo corazón a Dios, entonces viene el cambio y viene el poder de Dios sobre esa persona porque ha creído que ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque aquí dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa el nombre del pecado. Así que hermanos que tú me estás sintonizando ahorita, si tú ya le pediste perdón al Señor de todo corazón, escucha, de todo corazón, recibe por fe el perdón de Dios en tu vida. Y aunque el enemigo Satanás venga a tu mente y te acuse y te diga que tú no eres digno, la Biblia dice que tú eres digno porque la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Y lo que la palabra de Dios dice va por encima de todo lo demás. Va por encima de las acusaciones de Satanás. Va por encima de las acusaciones de tu propia mente. Va por encima de tus sentimientos. La palabra de Dios va por encima de lo que tú piensas. Porque la palabra de Dios tiene poder. Así que yo te animo a que te levantes. Si estás caído, levántate. Si te necesitas fuerzas, Dios te va a dar fuerzas en esta noche. Si tú piensas que ya no puedes continuar, déjame decirte una cosa. Dios está aquí para renovarte y para levantarte y para decirte, levántate, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Dios está ahí para levantarte. Amén. Pero el enemigo te va a acusar. Te va a decir que tú no puedes, pero tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que levántate.
Si tú ya le pediste perdón a Dios, créelo de todo corazón que Dios ya te perdonó y recíbelo por fe. Amén. Mira lo que dice aquí, Primera de Juan capítulo 2, hablando de esto mismo, que a pesar de que hemos sido redimidos, vivimos en un cuerpo de carne, en un cuerpo débil. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, ahí mismo, versículo 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, ese es el anhelo de Dios, que nosotros no pequemos. Pero mira lo que sigue diciendo después el Señor. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escucha, a todos los cristianos que me están sintonizando, yo les puedo preguntar, después que Jesucristo los redimió, les concedió la vida eterna y ya son hijos de Él, ¿han pecado? La mayoría vamos a decir, sí. Hay veces que le fallamos al Señor, pero eso no me va a detener de seguir adelante conociendo a mi Señor. Si pecaste, acércate a Dios, pídele perdón y sigue adelante. ¿Te caíste? Levántate. Levántate con la fuerza que Dios te da. Dices tú, pero yo es que no tengo fuerza. Dice la Biblia que Dios le da fuerzas al que no tiene ningunas. Y dice que Él da esfuerzo al cansado en el libro de Isaías. Entonces, ¿qué vas a creer? ¿Vas a creer más lo que el mundo te dice? ¿Vas a creer más a los ataques de Satanás? ¿O le vas a creer más a la palabra de Dios que creó todo lo que existe? ¿A quién le vas a creer más? ¿A tus sentimientos? ¿A lo que tú estás sintiendo ahorita? ¿Le vas a creer más a eso? ¿O le vas a creer más a la palabra de Dios que tiene poder aún de resucitar a los muertos? ¿A quién le vas a creer? Mira, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dime una cosa, vivimos en este cuerpo débil. ¿Quién no le falla a Dios? El anhelo de Dios es que nosotros caminemos en santidad y tratemos siempre la manera de vivir una vida agradable para Dios. Amén. Ese es el anhelo de Dios. Pero Él sabe que vivimos en este cuerpo débil. Pero mi anhelo tiene que ser cada día apartarme del pecado y vivir una vida agradable para Dios. Ese es el anhelo de Dios y ese tiene que también ser tu anhelo. Pero si por cualquier motivo, razón o circunstancia tú le fallas al Señor y este cuerpo se rebeló y le fallaste al Señor, Dios no te va a mandar al infierno por eso. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios y Él te limpia y te purifica para que tú sigas adelante. Mira lo que sigue diciendo ahí, el versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto es algo que nosotros tenemos que reconocer, hermanos y hermanas. Enseñarle a los nuevos convertidos a que entiendan que esta es una vida que cristiana es una vida hermosa, la vida cristiana es una vida preciosa, que sí vamos a tener pruebas y luchas, que vamos a batallar y pelear contra nuestro propio cuerpo, pero ya tenemos la victoria en Cristo. Dios nos da aquí, en estos versículos de la palabra, que tenemos la victoria. Creamos en el perdón de Dios. Creamos en lo que Dios puede hacer con nuestra vida, de limpiarnos, de santificarnos, de que nosotros podamos seguir adelante por lo que Él dice en su palabra. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que por eso es que predicamos la palabra del Señor, porque hay personas que todavía no han sido redimidas. Hay personas que siguen caminando en el pecado, hundidos en la maldad y ya no encuentran qué hacer. Y por eso que tú y yo como cristianos tenemos que compartir el mensaje de la salvación a los que no conocen a Cristo. Amén. Por eso es que vas a la iglesia también, para aprender la palabra y predicar este evangelio a los que no lo conocen. No solamente ir a ocupar una silla en la iglesia. Amén. Enseñarles este regalo precioso que Dios ofrece, el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. Ahora, recuerda lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Te das cuenta? Ese es el veredicto de Dios para toda la humanidad. No hay nadie quien haga lo bueno. Amén. Pero Él viene a través de enviar a Jesucristo, su propio Hijo, a morir en la cruz para salvar a los pecadores, que somos los seres humanos, que necesitamos la redención, el perdón
y el amor de Dios. Y todo aquel ser humano que ha abierto su corazón a Dios a través de creer en la muerte y resurrección de Jesucristo, esa persona que abre su corazón para creer eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el que cree en Él tiene vida eterna. Imagínate. Yo te puedo decir 100% seguro que si yo muero hoy, yo voy a la presencia de Dios, no por lo que yo hice, no porque hago cosas buenas, no porque le ayudo a la gente. No, yo no puedo ganarme la salvación con nada. Jesucristo me dio su amor y su salvación por medio de su muerte y porque yo creí en Él. Él solamente me pidió creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo sé que Él murió, pero el tercer día se levantó de entre los muertos y Jesucristo está vivo y el Espíritu Santo está aquí conmigo, está ahí contigo, que tú estás escuchando esta palabra. Él es el que te convence a ti, que tú entiendas que Dios te ama, que el momento que tú le pidas perdón a Dios, Él te va a perdonar, te va a limpiar, te va a dar una nueva vida para que tú vivas para Él. Ese es el amor de Dios, un amor tan grande que a veces no se puede ni explicar con palabras. Amén. Punto número 3. Mira lo que dice aquí. El reto más grande de un cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, es vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer otra vez este punto. El reto más grande de un cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, es vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vivió Él? Vamos aquí mismo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 6. Quiero que leamos ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 6. Mira lo que dice aquí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Qué significa eso? Que si yo soy un cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios, yo tengo que imitar a Jesucristo, la vida que Él vivió. O sea que tu mayor ejemplo, amigo y amiga, cuando tú vas a una iglesia cristiana, te voy a dar este consejo que me dieron una vez y me ha servido para toda mi vida. Cuando tú vayas a una iglesia cristiana, no te vayas fijando en la vida de las personas que están ahí, porque esa gente que está en esa iglesia cristiana es una gente imperfecta, como tú y como yo. Nunca pongas tu mirada en el pastor, en los diáconos. Nunca pongas la mirada en esa persona que te invitó a la iglesia. Tú tienes que poner la mirada en Jesús, porque Jesús es perfecto. Amén. En Él, solamente en Él, en Jesucristo. ¿Y cómo vivió Jesús? Jesús vivió sometido a la voluntad del Padre. O sea que cuando el Señor vino aquí, Él vino a hacer la voluntad de Dios, no lo que Él quiso, la voluntad de su Padre. Amén. Dice que Jesús vivió una vida pura y santa. Y tú puedes preguntar, pero hermano, amigo, ¿cómo yo puedo vivir una vida pura y santa? ¿Sabes cómo? Entregándole tu corazón y tu vida a Jesucristo. Y acercándote a Él diariamente, todos los días, para recibir fuerzas de parte de Él. Así podrás vivir una vida pura y santa. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, oye, no solamente te perdonó y te limpió de tus pecados, sino que también Él te da las fuerzas y el poder para que tú y yo podamos vivir una vida santa. O sea que sin la muerte de Cristo, sin esa sangre preciosa que Él derramó, tú y yo no pudiésemos vivir una vida pura y santa. O sea que Él mismo nos da el poder para poder agradarlo a Él. Amén. Dice que Jesús vivió una vida, escucha esto, y esto lo tocamos en el punto 1. Jesús vivió una vida de profunda comunión con Dios. Amén. Él vivió una vida de profunda comunión con Dios. Es increíble que cuando tú lees los evangelios, el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice la Biblia que Jesús andaba haciendo milagros y prodigios donde quiera que Él iba. Sanaba a los cojos, a los sordos, a los mudos, hacía hablar. Le daba la vista a los ciegos. Dice la Biblia que resucitaba a los muertos. Dice la Biblia que Él echaba fuera a los demonios. Y una manifestación grande de poder que Jesucristo tenía. Pero un día sus discípulos
viendo todas esas cosas y los milagros que él hacía, ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a echar fuera demonios, enséñame a sanar los ciegos, los sordos y los mudos. No. ¿Sabes lo que le dijeron sus discípulos? Señor, enséñanos a orar. O sea, en otras palabras, Señor Jesús, enséñanos a tener comunión con Dios. Y Jesús les enseñó a sus discípulos a cómo dirigirse al Padre, a cómo tener comunión con Dios. Y después los apóstoles aprendieron eso, cómo tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ellos veían que después de que Jesús pasaba horas y mucho tiempo a solas con Dios, después de eso, después de haber estado con Dios en comunión, él salía con el poder del Espíritu Santo a hacer las grandes obras y maravillas que Dios hacía. O sea, que la vida de comunión con Dios es una vida también que te va a dar poder, te va a dar manifestación con Dios. Amén. Así que esa es una de las cosas, es una de las maneras como Jesús vivía. Él vivía una vida de profunda comunión con Dios. Y esa vida de Jesús de profunda comunión con Dios se demostraba a través también del poder que él hacía y ejercía haciendo esos milagros. O sea que Dios nos promete a nosotros que si nosotros tenemos una vida una vida de profunda comunión con el Señor, nosotros también podremos hacer eso. Milagros, prodigios, porque Dios no ha cambiado. Dios todavía sigue usando hombres y mujeres para manifestar su poder. Amén. Ahora, otra cosa como vivió Jesús. Jesús nos dio ejemplo de cómo amar al prójimo. Amén. Jesús, amigos, hermanos y hermanas que me sintonizan, Él nos dio ejemplo en todas las áreas de la vida, cómo vivir. Amén. Y ese es nuestro reto más grande. El reto más grande de nosotros es vivir como Jesús vivió. Amén. Así que hermanos y hermanas, tenemos un reto muy grande, que es imitar a nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestra prioridad es conocer y obedecer a Dios. ¿Lo quieren hacer? ¿Queremos hacer eso? Ponte a pensar cómo es tu vida ahora. Tú me puedes decir que me estás sintonizando ahí detrás de la pantalla, que ya tienes 15, 20 años en el Evangelio, pero has dejado de acercarte a Dios. Quizás tienes 3, 4, 5, 6 meses que no lees la Biblia en orden. Me puedes decir que ya tienes varias semanas de no acercarte a Dios y hablar con Él. ¿Qué pasa? ¿Por qué has dejado de hacerlo? ¿Por qué has dejado de tener comunión con Dios? ¿Por qué? Quizás unos van a decir, no, es que tengo mucho trabajo, es que estoy estresado. No. Nuestra vida tiene que ser una vida que se corre en schedules. Tienes que tener prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dices tú que amas a Dios? Si tú dices que amas a Dios, Él tiene que ocupar el primer lugar en tu vida, en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en cada decisión que tomas. Tienes que poner a Dios siempre en primer lugar, si tú dices que amas a Dios. Si queremos ser como Jesús es, tenemos que imitar la vida que Él vivió aquí en la tierra. ¿Por qué crees que tenemos la Biblia? ¿Solo para que un pastor o un evangelista o un predicador venga y nos dé un sermón? ¿Tú crees que para eso es la Biblia nomás? La Biblia es la palabra de Dios que nos purifica y nos santifica también. Por eso es que tenemos la Biblia, para leerla, meditarla. Esta palabra, la Biblia, la palabra de Dios, es un tesoro que tenemos que aprender a apreciarlo todos nosotros los cristianos. Y cada día, te digo, de parte del Señor, Dios quiere que cada día también nos acerquemos a su palabra, porque su palabra tiene poder. Esta palabra, la Biblia, cuando tú la pones en tu mente y en tu corazón, hace un cambio sobrenatural en ti. Si eras negativo, ya no piensas tan negativamente. Si eras una persona que estaba depresiva y cuando tú pones los pensamientos de Dios en tu mente empieza a cambiar. La depresión se va fuera. Los demonios que te aturden tu mente y tu corazón se van fuera por el poder de la palabra. Pero ¿qué estás haciendo con la palabra? ¿Qué estás haciendo con tu comunión con Dios? ¿Cómo eran tus primeros años
en la vida cristiana cuando Cristo llegó a tu vida. Me podrás decir, pues sí, hermano, pero es que yo estaba en el primer amor. El primer amor siempre tiene que ser nuestro Señor, siempre tiene que estar vivo en nuestro corazón. Él siempre tiene que ocupar el trono de nuestro corazón en todas las áreas de nuestra vida. Así que si queremos aprender a conocer y amar a Dios de verdad, tenemos que vivir la vida que Jesucristo vivió. Vivir sometidos a la voluntad del Padre. Vivir una vida pura y santa. Vivir una vida de profunda comunión con Dios. Y también amar a nuestro prójimo. Amén. Así que hermanos y amigos, volvemos ahí para terminar en Jeremías. Mira lo que dice aquí. Si alguien dice quiere hacer alarde de algo, que lo haga. Jeremías 9, capítulo 9, versículos 23 y 24. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud. Pues es lo que a mí me gusta. Escucha, lo dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Él actúa con fiel amor, justicia y rectitud. No te alardees cuánto dinero tienes. No te jactes de cuánta sabiduría tú tienes. Puedes quizás tener sabiduría de la tierra. Quizás puedes ser un filósofo, un maestro de la universidad. No importa quién tú seas. Si no conoces a Dios, no tienes nada. Puedes tener mucho dinero, pero tu alma y tu corazón están vacíos. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve si no conoces al que te dio la vida en el vientre de tu madre? Por eso dice Dios, no te jactes de todas esas cosas. Jáctate de que tú lo conoces a Dios, de que tú sabes quién es Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Lo dice el Señor, no yo. Amén. Así que oramos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por estas palabras, Señor, que tú has hablado hoy en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por favor que si hay alguien detrás de estas pantallas, Dios mío, que no te conoce, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que abras su corazón para que tú tengas misericordia de él, Dios mío, de ella. Señor, en el nombre de Jesús, obra en su mente y en su corazón, Señor. Dios mío, si hay alguien que está enfermo detrás de esa pantalla, Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús que impactes con tu poder esa vida, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que si ella tiene fe o él tiene fe, que pongan la mano sobre esa pantalla, Dios mío, para que la unción de tu Espíritu, Señor, toque ese cuerpo enfermo, Señor, y tú lo sanes, Dios mío, y ellos vean que tú eres un Dios vivo y un Dios real, Señor. Te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que ahí donde está esa enfermedad, Señor, desaparezca, Dios mío, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifica tu nombre, Dios mío, allí en ese cuerpo enfermo, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Oh, Dios mío, si hay alguien sufriendo de depresión, si hay alguien, Señor, con pensamientos suicidas en esta noche, en el nombre de Jesús, reprendemos esos espíritus inmundos que aturden esa mente, Señor, angustiada. En el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra, Dios mío. Señor, si hay alguien, Dios mío, que siente que no vale nada en esta noche, levanta esa vida, Señor, restaura, Señor. Dale nuevas fuerzas al que no tiene ninguna, Dios mío, como lo dice tu palabra en el libro de Isaías, oh Dios. Pon tu mano sobre ellos, Dios mío. Glorifícate, Señor. A ti te vamos a dar la gloria, Dios mío. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo lo creo con todo mi corazón, Señor. Ahí donde están ellos, que pongan, Señor, sus manos sobre esa pantalla, Señor, y reciban en el nombre de Jesús, por fe, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que tu fidelidad es grande, Señor. En el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas y amigos, que Dios me los bendiga y recuerden, Dios es bueno, los ama y Él es fiel. Bendiciones.